Dispensen que, dispensen que no los conectaban, ¿ok? Es que Lupita no está aquí y eso una vez que suceda, una vez está bien, dos veces ya no se puede, ¿ok? Para los que, hablo para ellos, ¿ok? Sí, Bueno, gracias. la semana pasada vimos las bodas de Caná, ¿no? Y las vimos, la razón era porque el evangelio del domingo pasado fue las bodas de Caná. Y pues yo he escuchado barbaridades. Había un sacerdote que predicó diciéndole a la gente que no hubo milagro de agua cambiada en vino. Cuando le dice a la gente eso, un sacerdote, es estúpido decir eso. Ustedes conocen la historia, la he leído antes de venir, de la zorra y las uvas, que una zorra salió de mañana, tenía mucha hambre para desayunar y vio una parra muy alta con unas uvas negras muy maduras y comenzó a saltar para comerlas y no llegaba y por fin casi se lastimó y pues dijo, no están maduras y se fue. Y esa historia, pues lo que llaman en inglés sour grapes, ¿no? Sour grapes. Cuando una cosa no puedes obtenerla, un cargo, una cosa, no me importa, no me interesa. Y eso pasa muchas veces. Entonces la historia con un animal no sucedió, pero sucede continuamente. La historia de las bodas de Caná, pues si ves a un milagro material que cambió el agua en vino, quizá no sucedió. Pero hay que mirar qué es lo que estaba contando San Juan, porque es una historia para que veamos algo más profundo. Porque estaba hablando allí que en aquella boda, pues había 6 tinajas para purificaciones de los judíos y estaban vacías. Porque para San Juan, bueno, y la lectura de ese domingo es que en el Antiguo Testamento Dios se considera el esposo de Israel y llama Dios a Israel como un marido a su esposa. Y esa es la boda antigua, ¿no? De Dios con su pueblo de Israel. Y esa boda fue de agua y eran de purificaciones que cuando llega Jesús estaban vacías. Y era mucho lavarse las manos 7 veces al día, toda clase de cosas. Y Jesús dice, eso no vale. Hay que dar algo, una religión y una relación diferente. Y Jesús viene a hacer una boda nueva con un grupo nuevo. Y el problema es que en la lectura de la Biblia quitaron la primera frase. En el Evangelio de San Juan, capítulo 2, comienza diciendo, 3 días después hubo una boda en Caná de Galilea. Es como comienza la narración de San Juan. 3 días después hubo una boda. La pregunta es, ¿3 días después de qué? Y en la lectura, en el Evangelio de la misa decía, hubo una boda en Caná de Galilea y faltó el agua, faltó el vino. Y se olvidan de poner que es 3 días después, porque está conectando para que entiendas de qué tratamos. 3 días después de qué. Y entonces hay que mirar delante qué pasó antes de las bodas de Caná. Y 3 días después vienen las bodas. ¿Qué pasó antes para que sea tan importante que hay que diga la boda con lo que pasó 3 días antes? ¿Y 3 días antes qué pasó? Pues en el capítulo 1 de San Juan, vamos a ver, nos está contando los primeros discípulos de Jesús. Y vamos a ver que, ven, ya cuando la vez pasada hablábamos del Apocalipsis, en el Apocalipsis se habla de las bodas del Cordero. Capítulo 19. Bienaventurados los invitados a las bodas del Cordero. Y en el Apocalipsis, ¿quién es el Cordero? Es Jesús, que en la primera visión del Apocalipsis vio el cielo abierto y un Cordero inmolado. En el Apocalipsis termina todo con las bodas del Cordero. El Evangelio comienza con las bodas del Cordero. Jesús es el primer esposo. La novia allí y el esposo, ni sabemos quiénes eran.
San Juan Bautista dice que es el amigo del esposo. Pero ¿con quién si Jesús es el esposo, ¿con quién se estaba casando? En las bodas de Caná. Y dice que viene 3 días después. Pues está casando con aquellos que estaba antes. Y 3 días después se casa con esos, con los discípulos que ha recogido antes, que es la primera iglesia. Los primeros discípulos de Jesús forman la primera iglesia de Jesús. Y vemos en el capítulo 1 que Juan Bautista dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la primera relación que nos dice San Juan sobre Jesús. Jesús es el Cordero de Dios. Y después de eso, dice que 2 discípulos de Juan Bautista oyeron a Jesús, se fueron detrás de él. Uno de ellos era Andrés. Y Andrés buscó a su hermano Pedro y lo llevó a Jesús. Y Jesús le dijo, tú eres Pedro y te llamarás Piedra, ¿no? Y ya estaban 2 discípulos que siguieron a Jesús. Después viene Andrés que llama a Pedro. Después dice que Felipe también es discípulo de Jesús. Se encuentra con Natanael. Y Natanael le dice, no, de Nazaret no, de ven y verás. Y cuando Jesús ve a Natanael, le dice, he aquí un israelita de verdad, en el cual no hay engaño. Porque el primer israelita fue Jacob, fue el primero que recibió el nombre de Israel. Y Jacob era famoso por sus trampas. Y dice que Natanael es un israelita de verdad en el que no hay engaño. Y entonces, cuando Natanael le dice, ¿cómo me conoces? Jesús le dijo, te vi debajo de la higuera. Y Natanael dijo, tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel. Le dice en el versículo 49, capítulo 1. Y Jesús le dijo, porque te vi debajo de la higuera, por eso crees. Vas a saber cosas más grandes. Le dice a Natanael, verás ángeles de Dios, el cielo abierto y ángeles de Dios bajar y subir sobre el Hijo del Hombre. El primer Israel, Jacob, tuvo una visión en un sueño, que vio el cielo abierto y ángeles que subían y bajaban del cielo. Y ahora a Natanael le dice, y ustedes van a ver ángeles subir y bajar del cielo, porque ustedes son el nuevo Israel. Los apóstoles que se han reunido con Jesús son el nuevo Israel y van a ver también como el viejo Israel, ángeles subir y bajar del cielo. Y el viejo Israel estuvo casado místicamente con Dios. Dios era el esposo del pueblo de Israel. Y ahora pues Jesús se va a casar con un nuevo Israel, que son los que van a ver ángeles subir y bajar, que son Natanael y Felipe y todos los apóstoles. La boda es de Jesús con los apóstoles. Y es al comienzo del Evangelio. En el Apocalipsis la boda está al final del Apocalipsis. Los dos son libros semejantes. Y en el Apocalipsis, capítulo 19, bienaventurados los invitados a la boda del Cordero. En el Apocalipsis, capítulo 19, ahí, ¿quién es el Cordero? Jesús. Y al final del Apocalipsis es la boda del Cordero. En San Juan, Jesús es el Cordero de Dios y la boda está al principio. Están hablando de la misma cosa de diferentes perspectivas. ¿Ok? Sí. Que enfatizan tanto que lo vio bajo de la higuera. ¿Tiene algún significado en especial la higuera? Bueno, la higuera en la Biblia era que cuando tengan paz, cada hombre se sentará debajo de la higuera y la parra. Son los árboles, las 2 plantas bajo la cual los rabinos se podían sentar para leer y estudiar la Biblia. Cada cual sentarse debajo de la higuera o de la parra. Y entonces, pues, Natanael quizá estaba pensando, estudiando, ¿cuándo vendrá el Mesías?
¿Cómo lo reconoceremos? Etcétera. Dios sabe que estaba pensando. Y Jesús le dice, te vi debajo de la higuera. Dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué había estado pensando? ¿Qué es lo que hacían los rabinos debajo de una higuera o de una parra? Estudiar la Biblia, estudiar las promesas de Dios. ¿Cuándo y cómo vendrá el Mesías? Y entonces cuando Jesús le dijo, te vi debajo de la higuera, que tú eres el Rey de Israel, tú eres el Mesías, porque le ha hablado algo al corazón, lo que había estado él pensando, ¿cuándo? ¿Cómo vendrá el Mesías? ¿Cómo lo reconoceremos? Y es no que tú reconoces al Mesías, el Mesías te reconoce a ti. ¿Ves? Como cuando vamos a la iglesia, vamos a ver al Señor o ver a la Virgen y también vamos a que la Virgen y el Señor nos vea. Es mutuo. Y aquí Natanael, pues es un nuevo Israel, un nuevo israelita, que no es tramposo como el anterior. Y el antiguo Israel estaba desposado con Yahvé, pero era una boda de purificaciones, de mandamientos, de muchas reglas, ¿no? 600 mandamientos, y Jesús quiere algo nuevo, ¿no? Y va a hacer una boda nueva, y Jesús va a ser el esposo. ¿Y quién es la esposa? El grupo de apóstoles que ha recogido. Y después de 3 días que recoge a los últimos apóstoles, a Felipe y a Natanael, 3 días después viene la boda. Y Jesús es el esposo de esos que ha recogido, el primer grupo de discípulos. ¿Ok? Y pues en la misa omitieron que es 3 días después, simplemente comenzando que había una boda en Caná de Galilea y que pasó eso. Bueno, ¿y quién se casaba y cómo? Cuando ves que es 3 días después de que Jesús ha recogido a los discípulos y les dice que son el nuevo Israel, que van a ver ángeles subir y bajar, que ellos son el nuevo Israel, Jesús es el esposo del nuevo Israel, que es la iglesia, somos nosotros. Está claro eso, ¿no está? Y en el Apocalipsis, Padre, cuando es la boda del Cordero, ¿con quién se está casando? ¿Con nosotros, la iglesia? Con la iglesia, con los mártires, con todos los que han sido fieles al final. Son invitados al reino de los cielos, a boda del Cordero. Es el final del Apocalipsis. Pero fíjense, en el Apocalipsis, la primera visión del Apocalipsis es que vio el cielo abierto y vio un cordero inmolado. Y es Jesús. Comienza con la visión de Jesús, el cordero inmolado. En el Evangelio comienza el Evangelio con la visión de Jesús, el cordero de Dios. Aún no ha sido inmolado. ¿Cuándo será inmolado? Al final del Evangelio. En la pasión, allí Jesús será inmolado. Pero porque ya era cordero desde el principio. ¿Ok? Y entonces, pues, aquí vamos a ver las primeras historias del capítulo primero para entender. Comenzamos con las bodas de Caná porque era el Evangelio del domingo pasado. Este domingo es el Evangelio de San Lucas, cuando Jesús fue a Nazaret, ¿no? Pero vamos a ver cuando Juan Bautista dice que el capítulo primero, versículo 19 del Evangelio, dice que los judíos de Jerusalén enviaron una comisión de sacerdotes y levitas para preguntar a Juan quién era. Él confesó. Fíjese, esta Biblia pone, él confesó. En griego dice, él confesó y no negó y confesó, yo no soy el Cristo. Repite, ve cuando esta traducción no es buena, porque dice que él confesó rotundamente. En el texto griego dice, él confesó y no negó y confesó y dijo, yo no soy el Cristo. Porque esa es Biblia buena. ¿De qué Biblia es esa? Jerusalén, no. ¿Ve? También dice confesó y no negó y confesó. Porque ve cuando no ocultó la verdad. Dicen, esto es falso, es malo. ¿Ve? Por eso dicen, el primer traductor es el primer traidor.
porque el que no traduce bien es un traidor. Y muchas de estas Biblias son traidoras, porque no dicen exactamente lo que dice el texto griego, que es el texto inspirado por Dios. Y el texto griego dice que Juan Bautista confesó, no negó y confesó: yo no soy. Ego uk eimi. En el Evangelio de San Juan, yo soy es la cosa básica. Yo soy la luz del mundo. Yo soy. Eso es Jesús. Y el que es buen cristiano tiene que hablar como Jesús y decir: yo soy. Lo malo, cuando le preguntaron a Pedro: ¿eres tú uno de sus discípulos? ¿Eres tú un cristiano? Dijo: yo no soy. Tenías que hablar como Jesús. Pero el problema es que los cristianos a veces no hablan como Jesús, por miedo, por lo que sea. Pero Juan Bautista dice: confesó y no negó y confesó. 2 veces de confesó. Y ese verbo solamente sale 2 veces. Dice, en la pasión, dice que Pedro, Pedro negó: yo no soy. El verbo confesar sale en el capítulo 9, en el ciego de nacimiento. Si leen ustedes la historia del ciego de nacimiento, la leemos en Cuaresma, el tercer domingo, ¿no? Dice que sí, dice en el versículo 22, 9:22, en griego dice así, 9:22. Porque ve aquí, esta Biblia también ha traducido mal. Esta Biblia de la Iglesia en América es traidora 2 veces. Usa el verbo confesar y aquí dice que los padres del ciego de nacimiento, dice que les preguntaron a ver si este es su hijo, y ellos dijeron: pregúntenle a él, ¿qué edad tiene aquel joven? Y los padres respondieron así por miedo a los judíos, pues estos habían tomado la decisión de expulsar de la sinagoga a todos los que confesaran que Jesús era el Cristo. Ahí sale el verbo confesar. Y aquí han puesto reconocieran. El texto dice el verbo confesar. Ahí pone confesar. Así es el texto griego. Porque ve, aquí pone que reconocieran. Y entonces pierdes el sentido. ¿Qué significa? Está usando las palabras conectadas. Dice que Juan Bautista confesó y no negó. Y aquí, a los que confesaran, los iban a echar de la sinagoga. Y ese ciego de nacimiento, ¿qué le hicieron? Lo echaron de la sinagoga. Lo echaron, ¿por qué? Porque había confesado que Jesús era el Cristo. Entonces, ahí el verbo confesar sale así. Después, negar. El verbo negar solamente sale al principio. Juan Bautista no negó, y después, cuando le preguntaron: Pedro, ¿eres uno de ellos? Dice, él negó y dijo: yo no soy. Él respondió y negó. El único que negó fue Juan Bautista, no negó, y Pedro fue el que negó. Y Juan Bautista dijo: yo no soy, y Pedro dijo: yo no soy discípulo. Uno decía la verdad: yo no soy el Cristo, y el otro mentía. A veces diciendo la misma frase, unos mienten y otros dicen la verdad. ¿Ve? Y aquí, pues, al principio dice que Juan Bautista, dice, confesó y no negó que Jesús era que él no era el Mesías. Y entonces le preguntaron: ¿eres tú Elías? En el versículo 21, 1:21. Le preguntaron: ¿eres tú acaso Elías? Y él respondió: yo no soy. Aquí ponen: yo no soy Elías. No lo soy. No lo soy, así No es lo en soy. griego. No Ego lo uk soy. eimi, yo no soy. Pero aquí han puesto: no soy Elías.
Ve, añade una frase para que el que lea entienda mejor. ¿No estás cambiando? Y a veces, para que entienda mejor, lo va a desentender. Al buen entendedor, pocas palabras. Tiene que ser Elías. Y él respondió, no lo soy. ¿Ves? Pero aquí pone, no soy Elías. Esta Biblia. Él dijo, no lo soy. Y después volvieron a preguntarle, ¿eres el profeta? Porque los judíos esperaban un profeta que había anunciado Moisés. Dice que verá un profeta que les explicará todo y el que no le escuche será expulsado del pueblo. Dice, ¿eres tú el profeta? También la mujer samaritana. A Jesús le dijo, veo que eres profeta. Lo reconoce a Jesús. Y Juan Bautista dice, yo no soy el profeta. No. ¿Eres tú el profeta? Él contestó, no. Insistieron, ¿quién eres? Tenemos que dar una respuesta a los que han enviado. Y él entonces, aplicándose las palabras de Isaías, se presentó así. Ve, aquí la traducción otra vez está mal. Dice aquí que se presentó así. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Y en griego no dice así. Dice que entonces él replicó, yo, como dijo Isaías, soy la voz. No pone yo soy la voz. Yo, como dijo Isaías, soy la voz. No quiere poner en labios de Juan Bautista, yo soy la voz del que clama en el desierto, porque diría yo soy como Jesús. Y en el Evangelio solamente Jesús y el ciego dicen yo soy. Pedro tenía que haber dicho yo soy, pero fue un cobarde. ¿Ve? Y entonces cuando San Juan escribe el Evangelio, pone que Juan Bautista dijo, yo, como dijo Isaías, soy la voz del que clama en el desierto. Y aquí han puesto que con palabras de Isaías él dijo, yo soy la voz. El texto no dice, yo soy, dice, yo, como dijo Isaías, soy la voz. Ha separado el yo del soy, porque solamente Jesús dice, yo soy. Y el yo soy es el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Es lo que Dios le dijo a Moisés, ¿no? Entonces en el Evangelio solamente Jesús dice yo soy y el ciego de nacimiento que Jesús lo lavó y le abrió los ojos fue el bautismo del ciego. Y cuando le abrió los ojos, el ciego habla como Jesús. Y dice, yo soy. Les decía. Y por eso lo echaron fuera. Llamaron a los padres, ¿no? Para San Juan, el yo soy es el nombre de Dios y es el nombre de Jesús. ¿Ok? Y entonces, pues, algunos eran fariseos, dice el versículo 24, y le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni el Mesías, ni el profeta? Y dijo, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien no conocen. Él viene detrás de mí, no soy digno de saltar la correa de sus sandalias. Jesús dice que, San Juan dice que Jesús es uno que está en medio de nosotros. ¿En medio de quién? Jesús va a estar en medio de la comunidad, en medio de nosotros. Cuando Jesús se aparezca el día de Pascua, Jesús se apareció en medio de ellos. Cuando crucificaron a Jesús, lo crucificaron en medio, uno a la derecha y otro a la izquierda, y San Juan dice a Jesús en medio. Y cuando se aparece a ellos, no se aparece delante de ellos. Y San Juan se apareció en medio de ellos, aquí en medio. Ahí se aparece Jesús. Y entonces, aquí en los primeros discípulos ha estado recogiendo al nuevo Israel. Y le dice a Natanael que ustedes van a ver, no tú, sino ustedes van a ver ángeles subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Ustedes son el nuevo Israel, como Jacob vio ángeles subir y bajar y fue el primer Israel, pues ahora los discípulos son el nuevo Israel de Dios, que no hay engaño,
no hay mentira ni engaño. Y ese somos nosotros, el Israel de Dios. Y la boda de Caná es de Jesús con el nuevo Israel de Dios. Jesús, en la boda de Jesús con la iglesia. ¿Quién era la iglesia en aquel tiempo? Los 5 o 6 discípulos que se habían unido a Jesús. Con Natanael y con Felipe, con Andrés, con Pedro, ¿no? Que se unieron a Jesús. Ese fue el primer Israel, el nuevo Israel, que van a ver ángeles subir y bajar como el viejo Israel. Y la boda de Caná es Jesús con el nuevo Israel. Y San Pablo dice que es la boda de Jesús con la iglesia. Y la iglesia es el nuevo Israel de Dios. No, somos el nuevo Israel. Fue el viejo Israel, ahora el nuevo Israel es la iglesia. Si preguntas, es la iglesia, claro. No, no nueva iglesia, es la iglesia que Jesús no. No Sí y no. El Viejo Testamento, ahora muchos ya no quieren llamarlo así, lo llaman the Hebrews Scriptures, las escrituras hebreas. ¿Por qué? Pero en la Biblia se llama el Antiguo Testamento, se vio en los textos antiguos. Se llama antiguo lo que está antes de Jesús. En el Nuevo Testamento lo llaman antiguo. Entonces Jesús es la nueva alianza, nuevo. Pero vamos otra vez aquí a las bodas de Caná, ¿ok? Padre, no se puede decir nueva iglesia porque antes no había iglesia hasta que no fundó Jesús Bueno, iglesia. la iglesia, sinagoga, es eclesía. Sinagoga es en griego y en hebreo, y bueno, las dos en griego. Eclesía es los llamados, sinagoga es los congregados. Y el Antiguo Testamento se llamaban los congregados. Y ahora pues en el Nuevo Testamento somos llamados la iglesia, que somos los llamados por Jesús. Pero es la misma palabra. Sinagoga e iglesia, una es para designar a los judíos, otra es para designar a los cristianos. Pero es la misma palabra. No, a veces hay una palabra que en griego dice una cosa y en latín hay otra. Por ejemplo, si uno dice, ¿qué es, cómo se llama eso? Civilización. ¿Qué es civilización? Civilización es de chivitas, es ciudad. Civilización es cómo vivir en la ciudad, en una ciudad, ¿no? Cómo relacionarse, que es la primera lectura de este evangelio que viene. ¿Y cómo se llama la civilización en griego? ¿Cuál es la palabra? En vez de civilización es ¿cómo es? No, hay una palabra que es cómo relacionarse en la ciudad, pero no me viene ahora. No, que a veces usamos una palabra griega, otra hebrea para la misma realidad, ¿no? Iglesia y sinagoga es griego, eclesia es griego, pero otra frase, kaleo es llamar, ¿no? Eclesia es los llamados. Sinagoga es reunir. La iglesia es los llamados, los reunidos. Los judíos eran los reunidos, nosotros somos los llamados. Nos reunimos, sí, somos la sinagoga, pero porque nos reunimos, somos la iglesia. Pero esa cuestión no pertenece a San Juan, ¿ok? Vamos a San Juan. Entonces, pues la boda, que es 3 días después, el novio, el esposo es Jesús, ¿no? Y en el Apocalipsis, la boda sucede al final del Apocalipsis. La boda final está en el cielo. Dichosos los invitados
a la boda del Señor, ¿no? Que es aquí en la Eucaristía, somos los invitados a la boda final que va a ser el banquete en el cielo. Y ya no comeré esto con ustedes hasta el reino de los cielos. Allí comeremos el banquete en el reino de los cielos. Aquí tenemos el banquete en la Eucaristía, que es una anticipación donde Jesús se nos dará plenamente a nosotros. ¿Ok? Pero esta boda, 3 días después, aquí Jesús es el esposo y ¿quién es la esposa? La iglesia. San Pablo dice que les hablo de un misterio, del esposo y la esposa, que es no solamente de mí, sino de la iglesia. San Pablo dice que la verdadera boda es de Jesús con la iglesia, ¿no? Y la iglesia es la esposa de Jesús. San Pablo en las cartas varias veces lo repite, ¿no? Aquí San Juan, Jesús es el esposo del grupo de apóstoles que ha reunido, que es la primera iglesia. La primera iglesia eran 6 apóstoles, después fueron 12, ¿no? Y después fueron 500, ¿no? Pero esa era la iglesia. ¿Cómo comenzó? Comenzó con unos pocos. Y entonces, pues, sí, ¿Cuál será la diferencia entre discípulo y apóstol? discípulo es el que escucha. Apóstol es el que es enviado. Apostelo, todos los discípulos tienen que ser apóstoles, considerarse enviados por Jesús a proclamar su mensaje. Pero antes de proclamar el mensaje, tienes que escucharlos primero. Por eso vamos a ver que, fíjense, aquí cuando nos habla de los primeros discípulos, nos repite aquí San Juan, después de las bodas de Caná, en el capítulo 2, dice que Jesús fue al templo y allí expulsó a los vendedores en el templo, en el Evangelio de San Juan. Y es la misma historia de las bodas de Caná, realmente, pero aquí dice que en las bodas de Caná ellos se dan cuenta que Jesús es el esposo, el verdadero esposo, el que había guardado el vino. Y aquí Jesús en el templo dice que estaban allí vendiendo y Jesús echó a todos fuera, dice, a las vacas, bueyes y todo, tiró las monedas de los cambiantes de dinero. Y en el versículo 16, 2:16, dice que a los vendedores de palomas les dijo, quiten esto de aquí, no conviertan la casa de mi padre en un mercado. A los vendedores de palomas no les abrió las jaulas que se escaparan, no. Vendían palomas para los pobres. Los que no podían ofrecer un cordero, ofrecían palomas. Y la gente pobre que vendía palomas para los pobres. Y Jesús fue presentado en el templo y ofrecieron un par de palomas, porque Jesús fue pobre entre los pobres. Pero dice que Jesús echó a los vendedores y fíjense lo que dice en el versículo 16-17. 2:16-17. A los vendedores de palomas les dijo, quiten esto de aquí, no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron las palabras de la Escritura. El ciego por tu casa me devorará. Los discípulos se acordaron, dice aquí. Y después, enseguida después de que Jesús les dice, destruyan ese templo y en 3 días lo reedificaré. Dice que le contestaron los judíos, 2:20. Han sido necesarios 46 años para edificar este templo y tú piensas reconstruirlos en 6 días. Pero Jesús hablaba del tiempo, el templo de su propio cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron lo que había dicho y creyeron la escritura. Fíjense, aquí dice, cuando echó a los mercadores del templo y les dijo, no conviertan mi casa en un mercado, dice, los discípulos recordaron las palabras de Jesús, de la escritura. Y cuando Jesús les dice, destruyan este templo, dice, cuando resucitó de los muertos, recordaron
Los discípulos son los que recuerdan, pero no es recordar, ahora me acuerdo, no, es entender. Recuerdas una cosa, entiendes, recuerdas una cosa cuando realmente la entiendes, ¿no? Y aquí entendieron que Jesús les hablaba de que la casa de Dios tenía que ser una casa de oración, y lo entendieron. Y cuando Jesús resucitó de los muertos, entendieron que Jesús era el templo, que había sido reedificado por Jesús. El recordar es entender. Y aquí ustedes vienen a recordar la escritura, para entenderla. ¿Qué significa realmente? Dice, recordaron. ¿Cómo pone en su Biblia? Los discípulos recordaron la vida de Jerusalén. Acordaron, ¿Cómo? acordaron, No, versículo 17. se acordaron. Se acordaron. Se acordaron. Sí, recordaron, sí. Pero recordar es entender, ¿no? De las palabras de Jesús. Y todos lo recuerdan. Después de la resurrección, entendieron que Jesús era el templo, se había levantado. Bueno, pues aquí, en esta boda, decimos, Jesús es el novio que después en el libro del Apocalipsis se presenta como el novio en el cielo, que allí nos ha preparado un banquete. Dice, ya no comeré de este pan hasta en el reino de los cielos. Allí está, bienaventurados los invitados a la mesa del Señor. Aquí tenemos la mesa del Señor en la tierra y nos ha preparado una mesa del Señor en el cielo, ¿no? Hay dos mesas del Señor. Aquí es un anticipo de la mesa del cielo. Y en el Apocalipsis pone las bodas del Cordero, que es la mesa en el cielo, ¿no? Aquí al principio nos está hablando de que va a haber otra boda y otra mesa, ¿no? Y los discípulos pues entendieron, van entendiendo poco a poco. Y los milagros de Jesús no los entendían al principio. Solamente cuando al final se aparece Jesús, entienden todo. Pero fíjense, el Evangelio comienza con el capítulo primero, con la vocación de Natanael. Y la conocen muy bien, ¿no? Que Jesús le dijo, te vi debajo de la higuera. Y entonces dice, tú eres el rey de Israel, el Mesías. Dice, ¿y tú crees porque te vi debajo de la higuera? Porque te he dicho que te vi debajo de la higuera, ¿por eso crees? Le pregunta, ¿y crees por eso? Le dice, pues vas a ver cosas más importantes. Vas a ver ángeles subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Le está diciendo, por eso que has visto hasta ahora, que te vi debajo de la higuera, ¿por eso crees? Pues vas a ver cosas más grandes. Y al final tenemos la narración de Tomás. Y la relación de Santo Tomás es idéntica con la de Natanael. Usa el mismo sistema, cómo poner las cosas. A Natanael le dijeron, le dice Andrés, hemos visto al Mesías. No, de Nazaret imposible, no lo creo. Se niega a creer lo que le dice su compañero. Cuando resucitó Jesús, los apóstoles le dijeron a Tomás, hemos visto al Señor. Y Tomás dijo, no, si no lo veo, no lo creo. Tampoco le dicen que han visto al Señor y él no lo cree. Y viene Jesús y le habla a Natanael y le dice, hey Natanael, te vi debajo de la higuera. Uy, le hace una revelación tan profunda que Natanael dice, tú eres el Hijo de Dios, le ha hablado al corazón. Se aparece Tomás 8 días después, le dice, Tomás, ven aquí, mete el dedo. Dice, porque Tomás había dicho, si no mete el dedo, eso no creo. Jesús aparece y dice, Tomás, ven aquí, mete el dedo. Y Tomás no mete el dedo. Dice, ahora yo creo, Señor mío y Dios mío. Cree que Jesús es el Dios. Natanael dice, tú eres el rey de Israel, el Mesías, porque Jesús le ha dicho lo que te vi debajo de la higuera. A Tomás le dice, yo oí lo que dijiste tú, que no vas a creer si no metes el dedo. Pues ven aquí y mete el dedo. Le dice eso y ahora Tomás se da cuenta que Jesús había oído, sabía todo
y le dice, Señor mío y Dios mío. Y Natanael dijo, tú eres el rey de Israel, el Mesías. Es lo más que podía decir un judío. Un judío no podía llamar a una persona ni Dios y Señor, porque para ellos el Dios y Señor era el Dios de Moisés. O el judío solamente podía decir a Jesús, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel, pero no podía llamarlo Dios. Pero Tomás, cuando ve lo que Jesús le dice, mete el dedo, como habías dicho, de Señor mío y Dios mío. Es la plena fe del cristiano. Decir Señor mío y Dios mío. El judío lo más que podía decir de una persona que era Hijo de Dios, Rey de Israel. Y es lo que llamaban a Jesús cuando entra en Jerusalén, Hosanna al Rey de Israel, ¿no? Ese era un título. Hijo de Dios, pues Napoleón, no, Salomón dice que se ha llamado Hijo de Dios, el Hijo de David, Hijo de Dios. Pero para los judíos, pues sí eran hijos de Dios todos ellos, ¿no? Dice un salmo, yo les he dicho que los jueces son hijos de Dios, pero solamente un título honorífico. Son no hijos de Dios en verdad. Pero Jesús es Señor mío y Dios mío. Es como lo confesamos los cristianos. Y Tomás hace esa confesión de Jesús. Y fíjense, cuando terminó el Evangelio, terminó con Jesús, pues dijo, Señor mío y Dios mío, dice, ¿y tú, porque te he dicho eso, crees? A Natanael le dijo, a Natanael, verás cosas más grandes, vas a ver ángeles subir y bajar. A Tomás le dice, ¿por qué has creído? Desde ahora ya no van a ver más. Desde ahora, bienaventurados los que sin ver creen. Tendrán que creer sin ver. Entonces, ¿cómo van a creer sin ver? ¿Cómo van a entender y cómo van a saber quién es Jesús? La palabra de Dios está en el Evangelio. Cuando lean el Evangelio, aquí verán que ahí está Jesús. Jesús está en el Evangelio. Jesús es la palabra de Dios y la palabra se encuentra en el Evangelio. Pues para San Juan, a Jesús lo encontramos en el Evangelio. Y pues a Tomás le dice, y entonces ahora los que leen la palabra de Dios y creen, esos son los que me van a encontrar en este libro. San Juan dice que esto se ha escrito para que leyendo esto crean. El Evangelio se ha leído para que veamos a Jesús aquí y creamos esto que Jesús dice aquí en el Evangelio. A ver. Entonces, fíjense, la introducción nos va contando cómo Jesús fue llamando a los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan Bautista se fueron con Jesús y formaron un grupo de esto en el Evangelio de San Juan, porque en los otros evangelios Pedro y Andrés eran pescadores, no eran discípulos de Juan Bautista. Andrés sí, pero Andrés no sabe mucho fuera de esto, ¿no? Porque los discípulos de Juan Bautista estaban junto a Jericó en el río Jordán. Cuando Jesús llama a los apóstoles en los evangelios sinópticos, están pescando, allí los llama. En San Juan, Jesús los llama a través de Juan Bautista. Este es el Cordero de Dios y le siguen. Y después Andrés busca a su hermano y lo lleva a Jesús. Y Felipe busca a su amigo Natanael y lo lleva a Jesús. En el Evangelio de San Juan, Jesús no llama directamente a todos. Llama a dos personas claves, y comenzando ya con Juan Bautista, y esos son llamados a llamar a otros. Mientras que en los evangelios sinópticos, Jesús llama a los 12 apóstoles personalmente. El último a Mateo, que está allí recogiendo los impuestos y los llamó. Y están todos junto al mar de Galilea. Todos son pescadores. En San Juan no son pescadores. Pero después va a salir que Pedro tenía una barca. En el Evangelio de San Juan sale la barca de Pedro, sin decirnos que Pedro era pescador.
porque están junto al río Jordán, están lejos del mar de Galilea, cuando los llama. ¿Ve? Son dos evangelios escritos en diferentes tiempos. Uno no sabe lo que ha escrito el otro y cada uno está pensando, ¿cómo les puedo comunicar a estos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios? Y los sinópticos lo pusieron de un modo, porque escribían para un grupo de gente diferente. San Juan escribía mucho más tarde para otro grupo diferente. ¿Cómo explico yo el Evangelio a esta gente? ¿Cómo explico yo el Evangelio en una parroquia rica, en Saint Matthews, y cómo lo explico en Santo Niño a la gente sencilla? No es el mismo sermón, porque allí siempre a la gente sencilla tiene que terminar todo sermón con esperanza, alegría de que Dios los ha llamado, que Dios les ha preparado el cielo para ustedes. Y si ustedes son fieles a Jesús, no tienen que tener miedo a nadie ni a nada. Y eso a los pobres les da apoyo, les da ánimo, etc. A los ricos no tienen miedo a nada, porque tienen dinero, se sienten seguros de sí mismos. Y entonces se les presenta el Evangelio de diferente modo, ¿no? Ahora, ustedes no son ricos como otros, ¿no? Porque ven, fíjense, para terminar, fíjense, quiero hablarles, estos días han visto la instalación de Trump, ¿no? ¿La han visto? La inauguración de Trump, ¿la han visto? Y vieron a esa obispa. Obispa. Sí, 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 la vieron a esa. sí. Bueno, pues fíjense, para mí esa mujer era mejor que, fíjense, antes hizo una invocación el cardenal de Washington, Dolan, ¿no? Y el cardenal de Washington, pues dio gracias a Dios, que tengamos paz, que tenga sabiduría, todo en general que no significaba nada. Habló como un político amigo de Trump, pues damos a Dios que Dios te ha elegido y que Dios te dé sabiduría y todo eso, y nada más. Llega esta señora, a este señor que tiene todo el poder, y claro, es episcopaliana. No, pero es de iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra, y le habló como un cristiano tenía que hablarle. ¿Cómo va a ser el juicio final? Tuve hambre, tuve sed, tuve extranjero. Y está diciendo, por favor, tenga compasión. El pedir que tener compasión no es denunciar, es hacer una petición. Pero lo tomaron como un insulto, de que ha recibido amenazas de muerte. Y ella habló como un cristiano tenía que hablarle. El cardenal de Washington le habló como un cardenal político, sin denunciarle nada. Uno que los cristianos estamos llamados a ser profetas. Y el profeta es el que anuncia y denuncia. Anuncia los planes de Dios, lo que Dios quiere que hagas, y a veces denuncias. Y esta le estaba diciendo lo que Dios quiere que haga. Y para mí era una que hablaba el Evangelio, el otro no era, el otro hablaba política. Y es una vergüenza que el cardenal católico hable política y una que no era católica, pero es cristiana y muy buena cristiana. Le habló como un cristiano tenía que hablarle. Pero vivimos en un mundo donde el mal se ha metido en el bien. Y el dinero, sí. Y entonces, pues, nosotros tenemos que estar siempre alertas que no nos engañe el mundo. Hoy ha muerto un señor que, tú la conocías, un señor que se cayó, antes ayer se cayó, se golpeó la cabeza, se rompió el cráneo y murió, ha muerto esta mañana. Y es un señor ultra caritativo. Yo cuando, por ejemplo, quería ayudar a las fraternas, conocen las fraternas, ¿no? Esas que están aquí, está aquí Mónica y Daniela, esas. Estaban 5 personas con 2 carros.
Y dije, estas necesitan un carro. Yo fui a este señor y le dije, quiere hacer una obra buena. Quisiera comprarle un carro de segunda mano a estas religiosas. Y dice, ¿cuánto necesita? Le dije, serían unos $5.000. Me dio yo un cheque de $5.000. Sin preguntas. Otro día le pedí también para otra cosa. Le pedí $2.500. No me preguntó ni para qué ni por qué. Me dio un cheque de $2.500. Era un hombre, era millonario, sí, pero de un corazón. Él comenzó pobre, pero era abogado. Y él decía, mi función es ayudar a los pobres. Todo lo demás no cuenta. Y no solamente lo decía, sino que lo hacía. Yo cuando me hablaron de él, fui a él y sí. Pero ver, yo una regla que tengo es que si pido a los demás que den, tengo que dar yo también. Claro. Pues no lo sé. Pero yo me caí también la semana pasada. Cuando llegué a casa me caí y me hice lo que en mi tierra llaman un brujón. No, es en vasco. En vasco buru significa cabeza. Mendiburu, burumendi, ¿no? Cabeza, buru. Y jo es un golpear. Cuando uno se golpea la cabeza, se ha hecho un brujón. Brujón, dicen brujón. Yo me hice un brujón, se me puso grande y en el suelo no me tropecé al entrar en el garaje. Y bueno, pues me hice un brujón, pero yo soy cabeza dura y no me pasó nada. Bendito Dios. ¿No? En fin. Y está pesado, quiero que sepa. Porque yo iba con Gino, yo Es me que fui. llevaba cosas, llevaba las... Iba con él. No, menos mal que estaban ellos. Si no, Sí. no puedo levantarme. Sí, pues, pero, en fin, pero yo tengo cabeza dura. Exámenes me salió sangre. Y entonces yo recordé, antiguamente, cuando digo antiguamente, hace 70, 80 años, cuando no había medicina como hay ahora, allí en España, cuando se hacía una herida, decían, hay que lavarla con agua hervida. Ponían agua a hervir para que mate todos los microbios y con esa agua hervida te lavaban la herida. Pues yo también esperé que saliera agua bien caliente, entonces la lavé con agua hervida. Y tengo cabeza dura y salí bien. Dios lo cuida. Sí, bueno, tenemos que cuidarnos. Pero quiero que recen por ese señor. No sé cuándo será el funeral. Y ahora cuando venía, me han dicho que ha muerto otro señor de Saint Rosa of Lima. Se llama Rubén Treviño. Era una de las columnas de la parroquia allí, con su esposa, fantástica, la mujer. Y, ¿cómo? James Porter. James Porter, mexicano, Porter. Pues, en fin, a todos nos llega, pero tenemos que rezar por ellos, dar gracias a Dios, porque este señor, este abogado que yo le pedí ayuda, nunca cuestionaba. Ahora, si yo le pido a uno de ustedes algo para alguien, tengo que poner yo otro tanto. Sister Norma en el Valle a veces me ha pedido mucho dinero y le he hecho cheques porque yo también con estos libros gano dinero. Pero si me lo guardo, el dinero solamente es bueno cuando lo compartes. Si lo guardas, es veneno. Solamente es bueno cuando lo compartes. Y yo tengo que compartir. Y lo que yo digo a la gente, lo he hecho yo antes. Claro, allí en la parroquia especialmente. Y la gente es muy buena. Y yo en la oración de los fieles siempre hago una petición por los que son generosos con nosotros. Que el Señor sea generoso con ellos. Que es una oración que hacen todos los religiosos y religiosas en sus comunidades cuando rezan en Incarnate Word, en las teresianas, todo eso siempre dicen, and for our benefactors. Siempre rezan por nuestros bienhechores, que Dios los bendiga. Pues también todos tenemos que rezar por los bienhechores, para que el Señor sea bendición para ellos. Y rezamos juntos, dispensen, que hoy hemos
no ha salido del todo bien, ¿ok? ¿Están escuchando? Sí, padre, sí. Dios te Sí, salve padre. María, llena eres Llena de de gracia, gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las Es mujeres. entre todas las Bendito es el mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Jesús. Madre de Dios, Santa ruega Madre por de nosotros Dios, pecadores, ruega por nosotros ahora y en la hora pecadores, de nuestra ahora muerte. por la hora de Y que nuestra la bendición muerte. de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias. Amén.